¿Realmente es la mejor selección del mundo como muchos dicen? Vamos a verlo. Hoy analizamos a la selección de Francia de cara al Mundial 2026. ¡Empezamos! Así que bueno, gente, hoy vamos a analizar a la selección top 1 del mundo. Hoy analizamos a la selección de Francia, día 33 de 48, analizando a cada selección del Mundial. Hoy comenzamos con el grupo de la muerte, con el grupo I, con Francia, Senegal, Irak y la selección de Noruega. Así que vamos a ir con este grupo. Hoy comenzamos con la selección de Francia, la selección de Deschamps, campeona del mundo en 2018, que repitió final en el pasado Mundial, pero que quiere buscar su tercera final consecutiva y su tercera Copa del Mundo en toda su historia. Selección con jugadores históricos no solo en el pasado, sino también en el presente, porque jugadores como por ejemplo como Mbappé está llamado a ser uno de los mejores, o si no el mejor jugador de la historia de Francia, por lo que vamos a ver luego también la posible plantilla, bueno, la posible plantilla no, la plantilla ya tenemos, pero la posible alineación de Francia para el Mundial. Comenzaremos viendo el ranking FIFA, que lo he dicho, es top 1 del mundo, veremos cómo ha ido cambiando en el paso de los años, el seleccionador, que en este caso es Didier Deschamps. Veremos también cómo le ha ido a Francia rumbo a esta Copa del Mundo, cómo le fue en la trayectoria mundialista, vamos a ver cómo le fue en los últimos mundiales, últimos partidos disputados, y luego veremos lo dicho, el posible 11 mundialista, la tabla de máximos goleadores, el palmarés, y terminaremos diciendo mi predicción para Francia en el Mundial. Por lo que comenzamos como siempre. Lo dicho, con la clasificación mundial, donde Francia alcanzó en el mes de marzo el top 1 del mundo, top que no alcanzaba desde 2018, justo después de ser campeón del mundo. Veis que estuvo muchísimo tiempo top 2 del mundo, llegó a bajar a la tercera posición en 2019, también en 2021, llegó a ser cuarto en 2021 y 2021-2022, también llegó a estar tercero al inicio de este año. Veis que estuvo tercero en enero, pero después de jugarse esos partidos de marzo, donde veis que ganaron a Colombia y a Brasil, y España perdió puntos en ese empate ante Egipto, Francia se alzó con el top 1 del mundo, donde no llegaba, lo dicho, desde el 20 de septiembre de 2018, justo después de ser campeones del mundo en Rusia. Vamos a ver que antes no habían alcanzado el top 1 del mundo hasta, pues lo tenemos por aquí, hasta el 2002, justo después de ser campeones en su Mundial de 98. Vamos a ver que la posición más baja de la historia del ranking FIFA de Francia fue top 27 en el 2010, justo después de hacer el ridículo en el Mundial de Sudáfrica 2010, no solo en el campo, sino también pues en el vestuario, que había un ambiente muy malo, además, especialmente con el seleccionador. Ahora veremos pues cómo le fue a Francia en esa Copa del Mundo y en las últimas Copas del Mundo. Así que Francia, lo dicho, bicampeón del mundo, ganó el Mundial en 98 y en 2018 con Mbappé y compañía. Mbappé, que empezó a ser de los mejores jugadores, también lo fue, obviamente fue el mejor jugador, en mi opinión, del Mundial de Qatar 2022, incluso algo mejor que Messi, debido a esos goles, también porque Francia, porque Mbappé se puede decir que sacó el carrito completamente de Francia en aquella Copa del Mundo, marcando 3 goles en la final, segundo jugador en la historia en hacer eso. También, pues obviamente marcando esos 2 goles contra Dinamarca en la segunda jornada, marcando goles, si no recuerdo mal, ante Australia, también siendo decisivo con esos 2 golazos ante Polonia en los octavos. Así que fue un jugador que en el Mundial de Qatar no tuvo ningún tipo de sentido, y que una pena que no se acabara llevando ese Mundial, aunque también gran alegría porque se lo llevó a Argentina, la Argentina de Messi. Así que ya hemos visto el ranking FIFA, top 1 en el mundo, la posición obviamente más alta de su historia, la más baja, top 27, hace 16 años. Vamos ahora a ver el seleccionador de Francia, que en este caso es, como hemos dicho, Didier Deschamps, que lleva ni más ni menos que 14 años en la selección francesa. 14 años ha estado pues en el Mundial del 14, del 18 y del 22, y estará en el Mundial del 26, y también ha estado obviamente en las Eurocopas de 2016, siendo subcampeones ante Portugal, en 2021 quedándose en cuartos de final, y en la de 2024 llegando hasta semis ante España. Veis que lleva entrenado 187 partidos, ganados 115, empatados 32 y perdidos 30. Veis que antes estuvo en el Marsella, estuvo 3 años, antes estuvo en la Juventus, y antes estuvo en el Mónaco, que de momento es el cargo de entrenador donde más partidos ha estado, porque obviamente entre dirigir a un equipo, a un club y a una selección no tiene nada que ver a lo que partidos que se juegan, ¿no? Porque por ejemplo Francia en este año 2026 solo lleva 2 partidos jugados en marzo, mientras que un club en una temporada más o menos suele jugar entre 50 o 60 partidos, y le va muy bien y se juega muchas competiciones. Por lo que Deschamps, aquí le tenemos a seleccionador francés, casi 600 partidos en un banquillo, 57 años, lleva desde 2001 entrenando, pero que tenía 33 años cuando empezó a entrenar. Y es que Deschamps también es bicampeón del mundo, pero no los dos como jugador, o sea, no los dos como entrenador, sino uno como jugador, porque sí ganó el Mundial como jugador en el 98 y lo ganó en el 2018 como seleccionador, por lo que Deschamps es imagen y leyenda viva de Francia. Pues la verdad que sí, para la selección francesa es un icono de Deschamps, porque los 2 únicos mundiales que ganó Francia lo ganó Deschamps, uno como
jugador, otro como entrenador, y es el entrenador, yo creo que con más partidos entrenados de la historia de la selección gala. Así que vamos ahora a ver la brillante trayectoria mundialista de Francia, porque veis que en el Mundial de Qatar logró librarse de la maldición del campeón, porque la fase de grupos no solo que se clasificó, sino se clasificó como primera de grupo, ganó, goleó 4-1 y remontó además ante Australia, luego ganó 2-1 a Dinamarca con 2 goles de Mbappé y entre medias un gol de Christensen, ya asegurados como líderes de grupo, perdieron 1-0 contra Túnez y eso hizo que, Australia ganó a Dinamarca, por lo que Australia empató a puntos, pero esa goleada inicial en la primera jornada hizo que Francia se llevara la primera posición. ¿Qué hicieron en las eliminatorias? Bueno, pues lo he dicho, aquí ya vuelve a entrar la figura de Mbappé, que marcó gol contra Australia, marcó 2 goles contra Dinamarca, contra Polonia marcó 2 goles, ¿qué digo goles? 2 golazos por la escuadra, uno a la escuadra derecha y otro a la uno a la izquierda y otro a la derecha. 3-1 ganó Francia, se puso 3-0 y la verdad que el dominio fue bastante grande. Luego Francia se enfrentó a Inglaterra con un golazo de Tchouaméni y luego con el gol de Giroud, entre medias el penalti y otro penalti fallado de Harry Kane. Eso hizo que Francia se metiera en semis. Ganaron 2-0 a Marruecos con gol de Theo Hernández, si no recuerdo mal, y luego gol de Colomouani. Y en la final, esa final histórica, que no vamos a decir mucho más de este partido porque ya se ha hablado mucho de este Argentina 3, Francia 3, la final del mundo, es la mejor final de la historia, uno de los mejores partidos de la historia del fútbol y obviamente el mejor partido de la historia mundiales o uno de los 3 mejores de la historia de las Copas del Mundo. 3-3 y Mbappé, que hizo historia marcando un histórico hat-trick, el segundo jugador que logra hacer un triplete en una final del mundial. Ese partido que acabó 3-3, además después del doblete de Messi y el gol de Di María, y al final de los penaltis ganó, recordemos, Argentina. Francia acabó perdiendo, Argentina acabó ganando con ese gol de Montiel, falló Coman, que paró el penalti, en este caso Dibu Martínez, y Tchouaméni lo tiró fuera. Así que aquí tenemos la trayectoria mundialista de Francia en el 2022. ¿Cómo le fue en el Mundial de Rusia? Pues perfectamente, fue campeona del mundo tras acabar líder de grupo, ganó 2-1 a Australia, 1-0 a Perú y luego empató con Dinamarca, por lo que la fase de grupos fue muy discreta, aunque logró sumar 7 puntos. Y después que hizo en ese partido también tremendo, ojito con los Francia-Argentina en los últimos partidos, en el Mundial pasado, la final y el mejor partido de la historia de los Mundiales, y en el 2018 jugaron los octavos, también uno de los mejores partidos, yo diría de los mejores partidos de aquel Mundial. 4-3, Francia se adelanta con gol de penalti después de que Mbappé forzara el penalti. Luego veis que, recordemos que marcó después Argentina con ese golazo de Di María, luego marcó Preciado el 1-2, pero ¿qué pasa? Que después Francia marcó ese golazo increíble, histórico de Pavard, y en apenas 11 minutos logró pasar del 1-2 al 4-2 con 2 goles de Mbappé que marcó dos goles muy buenos, la verdad, en uno con zurda muy bueno y muy bonito, y luego más bonito aún el 4-2 cruzándola y marcando el 4-2 que parecía casi definitivo. Marcó Agüero en el 93 el 4-3, que solo maquilló el resultado y maquilló un auténtico partidazo que metió a Francia en la siguiente ronda, en los cuartos de final, donde ganó 0-2 a Uruguay, un partido que se decantó después de que Francia marcara primero con un gol de Varane. Griezmann marcó en el 61 un gol que se le escapó a Muslera, la verdad un error garrafal. Francia que se impuso 0-2 y logró meterse en semis, donde ganó 1-0 a Bélgica. El Mundial de Rusia será recordado para el tiempo de los tiempos como la consagración de las selecciones europeas, porque las 4 semifinalistas eran europeas y además todas las europeas apabullaron a las sudamericanas, a las africanas, a las asiáticas, a todas las selecciones. Fue el Mundial de las selecciones europeas, así que tuvimos un Inglaterra-Croacia en semis y también ese Francia contra Bélgica, que se decantó con un cabezazo de Umtiti en el minuto 51, y Francia se acabó metiendo en la final, donde ganó 4-2, recordemos, a la selección de Croacia en la final, a la sorprendente Croacia, y logró alzarse la segunda Copa del Mundo de su historia. En el Mundial 2014 veis que fue también primera de grupo con 7 puntos, goleó a Honduras y Suiza y empató con Ecuador. Luego lo que hizo fue ganar 2-0 a Nigeria y perdió en los cuartos de final ante Alemania. En 2010 fue el ridículo que hemos hablado, empató 0-0 contra Uruguay en la primera fecha, pero después que hizo, perdió 2-0 contra México, gol de Chicharito, y luego perdió ante la anfitriona Sudáfrica y se quedó fuera del Mundial con solo un punto en la Copa del Mundo en este grupo A, y fue último en grupo después de que el Mundial 2006 fuera segunda de grupo detrás de Suiza, porque contra Suiza empató 0-0 y también empató contra Corea del Sur, ganó 0-2 a Togo en la última fecha para clasificarse como segunda de grupo. ¿Y qué hizo después? Ganó 3-1 a España remontando, gol de Zidane, y luego tuvimos una de las mejores exhibiciones de la historia de los mundiales. Se exhibió completamente Zinedine Zidane ante la Brasil, que había sido campeona del mundo 4 años antes ante
esta pedazo de selección brasileña. Bueno, pues Zidane, aquí tenemos que será recordada esa exhibición pues como una de las mejores actuaciones en un mundial. Dio la asistencia a Titi Henry para que marcara el gol definitivo, para que marcara el 0-1 que metió a Francia en semis. Gol de Zidane de penalti en semis ante Portugal, y en la final, ese famoso partido ante Italia, marcó Zidane el primer gol con ese gol de penalti, que fue una panenca histórica, que no dio en la red, sino que entró por poquito. Luego marcó el cabezazo Materazzi, y luego recordemos que Zidane fue expulsado con ese cabezazo histórico que todos recordamos a Materazzi precisamente. Y en los penaltis Italia se acabó llevando el triunfo y su cuarto mundial. Vamos a ver que en el mundial del 2002 Francia tampoco es que le fuera demasiado bien. Última de grupo, ningún gol marcado, empate contra Uruguay, derrota contra Senegal en el primer partido y derrota contra Dinamarca, así que fatal el mundial del 2002. Pero después, bueno, antes mejor dicho, ganó su primera Copa del Mundo. Recordemos que Francia era anfitriona y logró 3 triunfos: 3-0 contra Sudáfrica, 4-0 contra Arabia Saudí. La victoria ante Dinamarca le clasificó como primer grupo las eliminatorias, donde ganó 1-0 a Paraguay con gol de Oro. Luego empató 0-0 contra Italia y se clasificó en penaltis, 2-1 a Croacia en semis, y en la final doblete Zidane, gol de Petit, 3-0 a Brasil, que 4 años antes había sido campeón del mundo y 4 años después también lo iba a hacer. Bueno, pues 3-0, tremendo ese partido. Así que vamos a ir ahora más rápido. Mundial del 86, Francia acabó segunda de grupo, y el primer mundial que disputó Francia fue el primero, que fue el del 30. Estuvo en el grupo 1, donde goleó 4-1 a México, pero perdió por la mínima ante Argentina y ante Chile, por lo que Francia no logró pasar de ronda en la primera Copa del Mundo de su historia. Por lo que aquí os dejo todos los partidos que ha disputado y que nos faltan por ver Francia en los mundiales, y ya hemos visto la trayectoria mundialista de los galos en, por lo dicho, en las copas del mundo. Así que visto eso, vamos ahora a ver la fase de clasificación rumbo al mundial. Fase de clasificación muy fácil, la verdad. 5 triunfos, un empate, un único empate fuera de casa ante Islandia, triunfos ante Azerbaiyán, Ucrania y también ante la selección, aquí lo tenemos, de Ucrania, 0-2 ante Islandia, ante Azerbaiyán, 0-2 contra Ucrania en el debut, 2-1 contra Islandia, 3-0 contra Azerbaiyán, único pinchazo 2-2, recordemos, en Reykjavik, pero después goleando 4-0 a Ucrania, partido que le clasificó matemáticamente al mundial. Y el triunfo ante Azerbaiyán sumó los 16 puntos, a 6 puntos del segundo, que fue Ucrania, y que no fue capaz de clasificarse en la repesca. 6 partidos, marcó 16 goles y encajó únicamente 4. Acabó invicto, al igual que acabó invicto en la fase de clasificación de 2022, también enfrentándose, por ejemplo, a Ucrania. En rumbo al mundial 2018, mundial que gana, lo perdió su hasta ahora último partido en una fase de clasificación, que lo perdió ante Suecia, segunda de grupo, por 2-1. Suecia, que sí que logró clasificarse a ese mundial. Así que último partido que Francia perdió en un clasificatorio mundial 2017, así que mínimo hasta 2028 no perderá otro partido en una fase de clasificación. Así que Francia, visto todo, vamos ahora a ver los últimos partidos, que en este caso fueron amistosos en marzo: 2-1 ante Brasil y 3-1 ante Colombia. Antes de jugar el mundial, jugaron 2 amistosos ante Costa de Marfil y ante Irlanda del Norte. Así que visto todo, aquí tenemos los partidos que va a jugar Francia en esta Copa del Mundo, que lo veremos: Senegal, luego Irak y luego Noruega. Ojo este partidazo que se jugará el día 26. Así que visto todo esto, vamos ahora a ver el posible 11 mundialista de Francia, no sin antes ver cómo le fue en la pasada Eurocopa, porque Francia no logró mostrar su mejor nivel de fútbol. Yo creo que ni siquiera logró mostrar un 50% de lo que pudieron mostrar esa selección, que es muy parecida a esta selección que ahora vamos a ver para esta Copa del Mundo. Acabó segunda de grupo, ganó por la mínima con un gol en propia a Austria. La verdad que fue la ley del mínimo esfuerzo para Francia. Gol en propia ante Austria, luego empate a 0 contra Holanda, empate a 0, no logró marcar ni un solo gol, y luego empate a 1 con goles de penalti de Mbappé y de Lewandowski, empate a 1 contra Polonia. A pesar de todo, a pesar de sumar 5 puntos y solo marcar 2 goles, fue el equipo que menos marcó. Es más, Polonia, que acabó último de grupo, marcó más goles, un gol más, que Francia. Bueno, pues Francia acabó segundo de grupo con 5 puntos, acabó segunda porque Holanda perdió contra Austria. Si Holanda hubiera puntuado, se hubiera llevado esa segunda posición. Se metió en los octavos de final, donde ganó 1-0 a Bélgica con otro gol en propia. Jugó un partido malísimo ante Portugal, y luego el partido acabó 0-0 y se acabó clasificando en penaltis. Y el partido contra España creo que fue el mejor de Francia en la Eurocopa, aunque pues para colmo acabó perdiendo con ese golazo de Lamine Yamal. Bueno, se adelantó con gol de Kolo Muani, golazo de Lamine Yamal, gol de Dani Olmo, y al final España acabó ganando a Francia y se metió a la final. Y Francia, que no hizo un nivel de fútbol nada bueno, la verdad, solo marcó 4 goles en 6 partidos, encajó otros 3. Así que la verdad que Francia no estuvo muy pero que muy bien en la Eurocopa. Por lo que vamos a ver ahora sí el posible 11 mundialista de Francia, así que vamos a verlo.
Así que bueno gente, momento más importante del vídeo, posible 11 mundialista de Francia. Aquí tenemos mi posible 11 que os vamos a mostrar, y aquí tenemos la convocatoria con los 26 jugadores que van a ir al mundial. Y yo creo que sí, me atrevo a decir que es la mejor convocatoria de las 46 selecciones del mundial. Lo digo completamente en serio. Vamos con el posible 11. En portería al 100% Mike Maignan, jugando en el Milan con 30 años. Aún le puede faltar un mundial por jugar, y quién sabe si otros dos. Yo creo que dos no, pero yo creo que mañana estará, si no pasa nada, en el Mundial 2030. Sí que lo va a estar al 100% en esta Copa del Mundo 2026. Además, como titular, por la izquierda encontramos a Theo Hernández con 28 años, lo tiene de momento, jugando en el Al Hilal. Es jugador, jugador que por ejemplo marcó ese gol en la semifinal ante Marruecos, ese gran gol. Ex jugador del Milan. Luego también tendríamos por ejemplo a Digne, ¿vale? Aparte de mañana en portería también estaría Samba, el del Rennes, y Risser, el del Lens. Luego también encontraríamos en el lateral derecho a Jules Koundé. Yo creo que Koundé va a ser el lateral derecho titular, jugando en el Barça con 27 años, ya tiene 27 años Jules Koundé. Y aparte de Koundé encontraríamos a Malo Gusto como su recambio natural. Dupla centrales encontraríamos a William Saliba, temporadón que se ha marcado con el Arsenal, subcampeón de Champions, campeón de la Premier League tras mucho tiempo de espera. 25 años jugando, lo dicho, en el equipo londinense. Y luego encontraríamos a Dayot Upamecano jugando en el Bayern de Múnich con 27 años. Así que veis que es una defensa de momento joven. Bueno, joven dentro de lo que cabe, ¿no? Es una defensa más o menos veterana, pero vamos a ponerlo en experimentada, ¿vale? Aparte de Saliba y de Upamecano en los centrales, también encontraríamos a Ibrahima Konaté de Liverpool, grandísimo jugador. El hermano de Theo Hernández, Lucas Hernández. Y también Lacroix, el jugador del Crystal Palace. Centro del campo, doble pivote para por la derecha. Aquí tenemos a Aurelien Tchouaméni, ¿vale? Que no lo encontramos por aquí, es que veis que hay muchas letras. Aurelien Tchouaméni jugando en el Real Madrid con 26 años. Tchouaméni que creo que llegó al Real Madrid en 2023, una cosa así. Y bueno, la verdad que ha caído bastante bien. Bueno, en el Real Madrid en los primeros años estuvo bien. En los últimos años no se la ha visto demasiado, aunque yo creo que Tchouaméni, pues yo creo que ha hecho lo que se esperaba, ¿no? Bueno, al principio sí, pero esta temporada no demasiado. Tchouaméni, que aparte, bueno, de recambio natural encontraríamos a N'Golo Kanté, que sí que va en el mundial, jugando actualmente en el Fenerbahce, ex el Chelsea, y también Manu Koné, el de la Roma. Y luego aparte encontraríamos a Adrien Rabiot, que también marcó algún que otro gol en la Copa del Mundo pasada. Adrien Rabiot jugando en el Milan, en este caso con 31 años. Creo que es el jugador, sí, que es el jugador con más años del 11 inicial que voy a poner, ¿vale? Así que Rabiot, Milan, 31 años, ya muy, pero que muy experimentado, que sí que estuvo en el Mundial de Rusia 2018 y que sí que fue campeón. No lo fue Michael Olise, vamos a ponerlo por aquí. Michael Olise, temporadón, de los mejores jugadores de toda la temporada, en general, porque además en la Champions lo ha hecho muy bien, marcando ese golazo contra el Madrid. Vaya golazos que se ha marcado Olise, máximo asistente, yo diría, de las 5 grandes ligas, o si no ha estado muy cerca. Únicamente tiene 24 años Olise, aparte de Doué, son los dos jugadores con menos años y más jóvenes de este 11 inicial. Así que Michael Olise, jugador espectacular. Y ojito al posible cambio que tendría aparte de Olise. Aparte de Olise tendríamos a Ryan Cherki, que no es otro que el mejor regateador de la Premier League, lo digo completamente en serio. Ryan Cherki, bueno, la verdad, joya, diamante en bruto de Francia. Yo creo que se va a quedar Olise con el 11, o sea, en el 11 inicial. Luego encontraríamos arriba, ojito, por la izquierda, ni más ni menos que al Balón de Oro, Ousmane Dembélé, jugando en el PSG con 29 años. Y luego también encontraríamos por la derecha a Desiré Doué, ambos jugadores vigentes campeones, vigentes bicampeones de Champions League con el Paris Saint-Germain. Bueno, pues además, aparte de Doué, estaría también a Cluch, gran jugador del Mónaco. Aparte de Dembélé está otro jugadorazo del PSG como es Bradley Barcola. Y ojito arriba, encontramos ni más ni menos que a Kylian Mbappé, del que se ha hablado mucho estos últimos meses, no muy bien, o sea, no muy positivamente, la verdad, porque bueno, Mbappé ha estado tiempo lesionado, pero bueno, igualmente ha sido el pichichi de la Liga y el pichichi de la Champions, pero no se ha dado muy bien en el Real Madrid de Mbappé, que parece que el fichaje hace unos años era inminente y todo el mundo quería a Mbappé, y ahora mucha gente ya se está hablando de que no quieren a Mbappé en el Real Madrid. Pero bueno, Mbappé, que no cabe ninguna duda que es de los mejores jugadores ya de la historia de Francia, a pesar de que aún tiene 27 años. Así que Mbappé, que está llamado a ser, y yo creo que va a ser el máximo goleador de la historia de Francia. Y bueno, aparte de Mbappé también estaría Marcos Thuram, el del Inter, y Mateta, goleador en la final y obviamente campeón de la Conference League ante el Crystal
Crystal Palace, por lo que bueno, hablemos un poquito más de Mbappé, porque Mbappé fue el máximo goleador del Mundial de Qatar con 8 goles. No fue suficiente para ganar el Mundial, aunque esa estrella de 2018, donde Mbappé solo tenía 19 años, hizo que todo el mundo se fijara en él. Y Mbappé, pues que lleva años estando en la élite del fútbol, bueno, siendo pues para mucha gente el mejor jugador del mundo. Yo sigo pensando que Mbappé en su mejor nivel no hay nadie que le pare, pero es que últimamente no ha demostrado estar en su mejor nivel. Veremos si en el Mundial sí que lo logra estar, veremos qué hace de Shams para que Mbappé esté en su mejor momento de forma. Pero es que aunque Mbappé no le esté, fijaos todas las estrellas que tenemos y fijaos todas las estrellas que tenemos en estos 26 jugadores que irán con Francia al Mundial. Por lo que, visto esto, visto el posible 11 mundialista en la convocatoria, vamos ahora a ver. Bueno, se me olvidó decir que las bajas más destacadas son Camavinga y Hugo Ekitike. Que parecía que iba a estar en el Mundial 100%, pero se lesionó, me parece que del ligamento cruzado con el Liverpool, por lo que no pudo estar. Así que una pena, porque yo tenía muchas ganas de ver a Ekitike en un Mundial, pero bueno, pues al final no va a poder ser. Así que visto esto, ahora sí vamos a ver la tabla de máximos goleadores históricos de la selección francesa, que seguro que el primero os va a sorprender. Porque mucha gente puede pensar que es Mbappé, pues no, o Mbappé, o Henry, o Platini, o incluso Griezmann, que son los que están arriba, pero no, el máximo goleador de la historia de Francia es Olivier Giroud, que marcó 57 goles, bueno... Giroud, grandísimo jugador, se puso como máximo goleador de la historia de Francia en un partido del Mundial pasado. Precisamente ese gol, si no recuerdo mal, ante Inglaterra en cuartos de final, hizo que Giroud se pusiera como el máximo goleador de la historia de Francia, superando precisamente a Henry. Bueno, pues ahora mismo Giroud está con 57 y Mbappé, ojito, con 56, por lo que si Mbappé no marca ningún gol en los amistosos de antes en el Mundial, Mbappé en la primera jornada del Mundial ante Senegal podría ponerse como el máximo goleador de la historia de Francia. Mbappé, que solo lleva, bueno, ves que Giroud marcó 57 goles en 13 años con la selección francesa. Mbappé lleva 56 goles, solo lleva un gol menos en solo 9 años. Una locura de Mbappé, que veis que debutó con Francia en 2017 y un año después estaba siendo la gran estrella en el Mundial de Rusia, también por ejemplo en la Eurocopa del 2021, y la gran estrella de Francia en el Mundial de Qatar. Por lo que no tenga ninguna duda que este año, y yo creo que va a ser en el Mundial, cuando Mbappé se ponga como el máximo goleador de la historia de Francia con, lo dicho, 27 años, que es una locura. Vamos a ver que el jugador con más partidos jugados en la historia de Francia es Lloris, 145 partidos. Luego estaría, ojo, Lilian Thuram, no Marcus Thuram. Marcus Thuram es el hijo de Thuram, que estuvo a 142 partidos y fue campeón del mundo con Francia. También obviamente nos tenemos que olvidar de Griezmann, que jugó 137 partidos, es el tercer máximo, es el tercer jugador con más partidos de la historia de Francia, y también es el cuarto jugador con más goles en la historia de Francia. Veis aquí encontramos jugadores históricos, lo dicho, como Giroud, Mbappé, Titi Henry, Griezmann, Platini, ganador de esa mítica Eurocopa ante España y uno de los máximos goleadores, el quinto y de los mejores jugadores de la historia de Francia. Benzema con 37 goles, aunque Benzema solo ha jugado un Mundial en toda su carrera, porque se perdió el Mundial de Qatar y además el de Rusia. Trezeguet, y ojito porque encontramos a Zinedine Zidane, que marcó, ojo, siendo centrocampista, 31 goles, en este caso en 12 años con la selección francesa, y le dio tiempo a ganar pues una Eurocopa y un Mundial, que se habla muy pronto. Así que bueno, llegando a otra final en el 2006. Así que visto esto, vamos ahora a lo más importante, que es mi predicción de Francia para el Mundial. Creo que Francia no va a ser, y esto lo digo completamente en serio, creo que Francia no va a ser primera de grupo. No sé por qué, algo me dice que sí, Francia va a hacer un juego muy bueno, pero no sé por qué algo me dice que Noruega en esa última jornada le va a ganar y por ende le va a robar la primera plaza. No sé si eso se va a hacer realidad, sinceramente, pero creo que si Noruega le gana a Irak, que debería hacerlo, y luego contra Senegal incluso puede llegar a perder, Noruega llegaría a la última jornada con 6 puntos. Francia lo mismo, así que Noruega incluso le podría valer el empate si marca muchos más goles, pero es que de verdad creo que Noruega puede llegar a quitarle la primera plaza a Francia, por lo que si Francia acaba segunda de grupo, segunda de este grupo la muerte, segunda del grupo I, se enfrentaría a la segunda del grupo E, que en este caso sería la segunda del grupo de Alemania, por lo que se podría enfrentar o a Alemania precisamente, o a la selección de Costa de Marfil. Yo creo que Costa de Marfil podría ser un buen rival, o si no también sería Ecuador. Yo creo sinceramente que sería la selección de Costa de Marfil, por lo que acabarían pasando, se enfrentarían en la siguiente ronda al primero, presumiblemente del grupo C, por lo que podrían enfrentarse, ojito, a Brasil.
Yo creo que si se enfrenta a Brasil igualmente podrían llegar a ganar, pero es que, ojito, porque si no se enfrentarían a Marruecos, que a Marruecos yo creo que sí ganarían. Yo creo, y aquí os voy a soltar ya mi predicción, creo que Francia en esta Copa del Mundo va a ser la tercera mejor selección. Creo que Francia llegará como en el mundial pasado y como los dos últimos mundiales a las semifinales, porque creo que después ganaría en los octavos, ganaría los cuartos, llegaría a las semis, donde creo que se enfrentaría a España. Bueno, creo que se enfrentaría a España si es primer grupo y se enfrentaría, si no recuerdo mal, a Argentina otra vez si acaba segunda. Así que ojito a eso. Yo creo que las semifinales, bien sea contra España o bien sea contra Argentina, algo me dice que las perdería. Contra Argentina creo que estaría mucho más asegurado, pero creo que contra España creo que acabaría perdiendo al fin y al cabo. Así que, en mi opinión, Francia se pierde su primer partido, en este caso las eliminatorias, en semifinales. Y en la final de consolación, creo, sinceramente, que contra Brasil, Alemania o lo que sea, la selección que venga, o a lo mejor la selección sorprendente de esta Copa del Mundo, bien sea a lo mejor Noruega, Ecuador, veremos quién sea. Yo creo que Francia se alzará con la medalla de bronce. Así que, bueno, no estaría nada mal, porque en el Mundial de Rusia serían primeros, en el Mundial de Qatar serían segundos, y en este Mundial, en mi opinión, serían terceros. Por lo que no sé si esto será realidad, no lo sé sinceramente, pero en mi opinión Francia, que actualmente es la mejor selección del mundo, en mi opinión en esta Copa del Mundo no la va a ganar, aunque creo que es la gran favorita, se va a quedar en este caso en semifinales y va a acabar tercera del mundial, así que se va a alzar con la medalla de bronce. Veremos qué acaba sucediendo, esto es algo subjetivo. Si queréis hacer vuestra predicción, ya sabéis que ya sabéis que en el canal os hice una predicción del mundial y os dejé el enlace para que podáis hacerla. Así que Francia, selección número 33 del mundial. Seguiremos con los vídeos de Senegal, Irak y Noruega, y ahí terminaremos este grupo hoy, este grupo de la muerte. Por lo que recuerda, dale me gusta y suscríbete para más vídeos como este, que a mí estos vídeos no es que me cueste, pero sí que la verdad que hacer 48 vídeos en apenas un mes y medio, la verdad que es un trabajo bastante grande, aunque yo no tengo ningún tipo de reparo en hacer esto, porque la verdad que esto me encanta, es un acontecimiento histórico como es un mundial, además el mayor mundial de la historia como es que se nos viene en unos días. Así que lo dicho, yo me despido por aquí, adiós.